Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el licenciado Simón Freund, director general de Alianzas Público y Privadas. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte. Y dentro de un momento le vamos a presentar nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección, Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Hoy tenemos que hablar de estos 20 años de un partido de la Liberación Dominicana o Fuerza del Pueblo, que son más de lo mismo. Un Leonel Fernández Reina, ese corrupto, abusador y cobarde, o un Danilo Medina Sánchez, que han dejado en la administración pública más de 400,000 empleados PLDistas, muchos de ellos, también muchos técnicos capaces, dominicanos y dominicanas de todos los colores políticos, pero seguro más de 300,000 PLDistas. ¿Y qué aspiran legítimamente los que luchamos por el cambio político? ¿Qué podemos aspirar los hombres y las mujeres del Partido Revolucionario Moderno? Ir al gobierno, a trabajar en el gobierno del cambio por el que luchamos y por el que tenemos derecho a trabajar en el gobierno. ¿Y qué quieren los PLDistas o la Fuerza del Pueblo? Que no se cancelen a PLDistas que son más de lo mismo y que no vayan a la administración pública los miembros del Partido Revolucionario Moderno. Y eso es justo, y eso es posible. No, eso no es posible en este gobierno del cambio, presidido por el líder Luis Abinader. Ese hombre que ejerce el poder político diferente, con transparencia, con honestidad y con responsabilidad. Él apoya que los PRMistas de todo el país vengan al gobierno. Es verdad que dentro de normas correctas, porque también hay dominicanos que tienen derecho de otros partidos a trabajar en el gobierno. Pero los PLDistas de 20 años de esa corrupción pública y privada no van a poder dejar de ser, muchos de ellos, empleados de la administración, y ellos quieren que el PRM lo deje. No, no es posible. Por eso le decimos hoy a nuestro querido pueblo dominicano, y especialmente a los PRMistas de todo el país, que van a venir a gobernar también en el gobierno, dentro de la prudencia y dentro de las normas, para que cada uno o muchos puedan venir al gobierno, sin cometer atropellos ni abusos contra nadie. Es decir, los funcionarios de la administración que tienen que nombrar a los PRMistas. ¿Por qué hablamos así nosotros aquí en Aeromundo? Porque el presidente Luis Abinader apoya que los PRMistas de todo el país vengan al gobierno, pero vengan dentro de las normas y de las necesidades, cuando estamos viendo a tantos PRMistas competentes que van a la administración pública y lo están haciendo bien. Entonces, a los PLDistas y a la Fuerza del Pueblo que creen que se van a quedar en el gobierno para seguir en el gobierno por más de 20 años, le decimos que también muchos van a salir de los empleos y serán sustituidos con justeza por miembros del Partido Revolucionario Moderno, por la sociedad civil, por fuerzas vivas, como ha venido ocurriendo en este gobierno del cambio, presidido por Luis Abinader, un líder honesto, responsable, auténtico, que cree en la participación de la pluralidad política sin dejar a los suyos fuera del gobierno. Y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será
el licenciado Sigmund Freud, el director general de políticas de las alianzas pública y privada del gobierno del presidente Luis Abinader. Aeromundo. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar. Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Puede impedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Sigmund Freud, el director general de alianzas público y privadas del gobierno del presidente Luis Abinader, quien será nuestro primer personaje de la semana. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el licenciado Sigmund Freud, quien tiene la responsabilidad de dirigir las alianzas públicas y privadas en el gobierno del cambio, en el gobierno del presidente Luis Abinader. Licenciado Sigmund Freud, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo. Y nos gustaría que usted nos dijera, casi 6 meses de una administración del Partido Revolucionario Moderno, representando el cambio político, representando esa voluntad popular mayoritaria que decidió llevar al Palacio Nacional en primera vuelta a Luis Abinader. ¿Qué significado tiene eso para usted? Muy buenos días, don Guillermo. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo al pueblo dominicano por mandándolo a través de esta tribuna tan importante y de tanto alcance. Don Guillermo, para nosotros ha sido primero un lujo pertenecer al staff de gobierno de este presidente y líder Luis Abinader, que ha demostrado en 6 meses, como usted indica, de que definitivamente no vino a improvisar. Un gobierno que todos los planes que ha puesto en marcha fueron planes anunciados, preparados, organizados desde su plan de gobierno, su programa de gobierno en la campaña presidencial. E incluso eso nos ha permitido a nosotros que a pesar de esta pandemia, a pesar de esta crisis de salud, esta crisis económica en la cual el presidente asume el gobierno, de manera constante, concomitantemente con el combate a la crisis de salud, ha podido implementar parte de las promesas que él había hecho en su campaña política. Por eso podemos hoy, a 6 meses, ya tener evidencias concretas
de programas, de proyectos, de obras de infraestructura que el presidente se había prometido, se había comprometido en la campaña política. Todo eso porque esto no es fruto de la improvisación. Este es un gobierno el cual el presidente se había preparado durante muchos años para tomar el control del Palacio Nacional, del país, y poder llevarlo a unos senderos de desarrollo, de paz social, de crecimiento económico. Entonces, por lo cual, a pesar de todas las adversidades que el presidente ha encontrado en este gobierno, nosotros podemos hoy decir, a 6 meses de la toma de posesión, de que es un gobierno distinto, de que es un gobierno del cambio y que ya se han ido sentando las bases para lo que es el desarrollo y la paz social en la República Dominicana. Licenciado Sigmund Freud, usted tiene una responsabilidad grande, es decir, alianzas público y privadas. ¿Cuántos planes se están concretando a través de ustedes para beneficiar a un pueblo dominicano que necesita obras, trabajo, empresa? ¿Qué diría usted? Desde el 16 de agosto, en el discurso de toma de juramento presidencial, nuestro presidente anunció lo que iba a ser una serie de programas y proyectos importantes a ser ejecutados mediante la modalidad de alianza público-privada. El presidente es el principal convencido de que se necesita la sociedad entre el sector privado y el sector público para poder relanzar la economía dominicana, y más en momentos como este. Entonces, desde ese momento él ya delimitó y delineó lo que iba a ser su política en alianza público-privada durante este cuatrenio. Con transparencia, lógicamente. Evidentemente, con transparencia, con seguridad jurídica, para los inversionistas, tanto locales como extranjeros, que es tan importante y que hemos nosotros carecido durante tantos años, y ha sido una de las grandes quejas de los inversionistas locales y extranjeros, que han visto que inclusive se ven los resultados de los estudios que se celebran cada año de manera internacional, en el cual indica que la República Dominicana siempre ha sido uno de los países con menores niveles de transparencia y seguridad jurídica en el ámbito de inversión. Entonces, en virtud de eso, nos asignó a nosotros en esta dirección a gran parte de los proyectos para él bandera, por decirlo de una manera, hijos de él, proyectos que para él son fundamentales en el desarrollo de la República Dominicana. ¿Cómo cuáles? Bueno, empezamos, don Guillermo, por el caso de Pedernales. Usted sabe, Pedernales ha sido una promesa durante muchísimos años de muchísimos gobiernos. Gobiernos van, gobiernos vienen, y no se hace nada por la región suroeste del país. Pedernales sigue siendo la cenicienta del turismo dominicano, una zona en la cual tiene una gran cantidad de riquezas, de recursos naturales, una belleza incomparable con otras regiones, no solamente del país, sino del Caribe y del área. Entonces, por eso Pedernales, el presidente, ya en 6 meses que tenemos, ha ido estructurando de manera puntual pasos concretos para lo que debe ser el desarrollo de ese polo turístico, para generar empleos, para generar riquezas. Al día de hoy tenemos ya un fideicomiso conformado, que el presidente emitió un decreto hace varias semanas atrás, el cual se encargará de lo que es desarrollar ya la parte turística, la parte de servicios, la parte del aeropuerto que debe llevar esa localidad. Pero la titularidad, tierras, esa titularidad, ¿ha habido algún tipo de dificultades? Usted sabe que esos terrenos tuvieron durante muchos años una serie de litigios por el otorgamiento que se hizo de manera irregular de algunas parcelas. No obstante, ya con una sentencia de hace varios años del máximo Tribunal de Justicia, declaró de que todos esos terrenos son del Estado, son propiedad del Estado, y ordenó lo que es la cancelación de cualquier anotación o litigio u oposición que pudiese existir sobre lo mismo. Por eso se emitió un nuevo certificado de título a nombre del Estado Dominicano, ya libre de toda carga y gravamen, que es el título del cual nosotros estaremos ahora subdividiendo, porque queremos aclarar lo siguiente, don Guillermo. No se va a construir sobre las áreas protegidas. Es importante. El presidente es respetuoso de los recursos naturales. Todo está fuera de las áreas protegidas. Fuera del Parque Nacional Aragua, fuera de la Bahía de las Águilas, fuera de las áreas protegidas. El área de desarrollo turístico se estará implementando sobre la denominada área de Cabo Rojo, que es un área fuera del parque, pero también de una belleza inconmensurable, en la cual podremos entonces desarrollar ese destino turístico que va a ser tan importante. Por cierto, Medio Ambiente ha dicho que está fuera de las áreas correcto. protegidas. Nosotros, conjuntamente con el ministro de Medio Ambiente,
hace semanas atrás emitimos un comunicado comprometiéndonos, tanto la Dirección General de Alianza Público-Privada como el Ministerio de Medio Ambiente, que todo el desarrollo que se haría en Pedernales iba a ser sin afectar ni tocar lo que son las áreas protegidas de Pedernales. Estamos muy convencidos de que esas áreas debemos resguardarlas para el futuro de nuestros hijos. ¿Cuáles son los diferentes proyectos que Alianza Público y Privada, que usted tiene la responsabilidad de dirigir en el gobierno, está llevando a cabo? Bueno, en adición a Pedernales tenemos el puerto de Manzanillo, uno de los puertos más importantes que nosotros tenemos en la República Dominicana y que también ha sido la cenicienta de los puertos. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, durante muchos años hemos escuchado el desarrollo de Manzanillo, de que si unos jeques árabes venían, de que si los Emiratos iban a invertir, y nunca ocurría nada en Manzanillo. Bueno, el presidente sí decidió que Manzanillo ya tiene que comenzar a funcionar como uno de los puertos más importantes, no solamente del país, sino de la región. El presidente, usted recordará, a las 2 semanas de asumir posesión, estuvo visitando Manzanillo, recorrió el puerto conjuntamente con las autoridades portuarias y nosotros, estuvimos identificando cuáles son los trabajos que se deben hacer. Y se llegó a la conclusión de que el puerto de Manzanillo debe desarrollarse como un puerto integral, logístico, en el cual habrá una ampliación de la capacidad de recibir buques para poder recibir buques de gran calado, que ahora mismo no se permite. Tenemos también previsto lo que es una instalación de una planta de generación eléctrica de gas natural para toda la zona y para también ir diversificando la generación que usted sabe que se mantiene en el sur del país. Todos esos negocios, ¿con qué transparencia se realizan? La ley nos exige, de Alianza Público-Privada, don Guillermo, de que nosotros todos los procesos tenemos que hacerlo competitivos y abiertos, a través de licitaciones internacionales en la cual cualquier agente privado, no importa de su proveniencia, pueda participar en esos procesos. Nosotros de eso damos garantías y es un mandato también del Poder Ejecutivo, como usted lo sabe, que ha sido muy reiterativo en lo que debe ser la transparencia de los funcionarios y de sus actuaciones. Entonces, nosotros sin detener los procesos, como el presidente nos ha instruido, pero tampoco sin perturbarlos, sin alterarlos, vamos en paso a paso estructurando ese proyecto de Manzanillo, el cual usted puede estar seguro que va a ser uno de los puntos más luminosos del gobierno del presidente Luis Abinader, porque va a traer empleo a una zona muy pobre, a una zona en la cual se ha llenado de inmigrantes de nuestro vecino país, ya que los dominicanos han tenido que emigrar a los centros urbanos como Santiago, como Valverde-Mao, como Puerto Plata, buscando empleos, porque en la zona de Montecristi y en esa parte fronteriza no existen empleos para los dominicanos. Ahora va a existir. Ahora existirán más de 3.000 empleos en el área de Manzanillo, directos, y alrededor de 15.000 empleos indirectos, con todo lo que se desarrolla. Que serán para los dominicanos. Totalmente. Y bueno, ¿y qué responsabilidad tienen ustedes en alianza público-privadas con Puerto Plata, Santiago-Puerto Plata, la autopista del AMAR? La autopista del AMAR. Ha sido ¿Qué hace usted ahí? Bueno, ¿Qué hacen ustedes? Entonces, ha sido una demanda de tanto los santiagueros como de los puertoplateños principalmente, la construcción de una vía segura y expedita que pueda conectar esas dos ciudades. Tenemos la autopista o la carretera, no podemos llamarla autopista, de Navarrete, pero usted sabe que es una autopista, una carretera con muchos niveles de inseguridad. Inclusive la demanda, la exigencia de nuestras autoridades y de su pueblo de que fuera expandida a varios carriles no ha podido ser llevada a cabo. Entonces, el presidente identificó una posibilidad de que pudiéramos conectar a Puerto Plata y Santiago en 23 minutos. O sea, desde la circunvalación de Santiago hasta la salida del pueblo de Puerto Plata, es decir, entre Playa Dorada y el aeropuerto, estaremos en 23 minutos, lo que nos estará ahorrando 45 minutos del trayecto actual, además de los niveles de seguridad, porque estamos hablando de una autopista de los mejores estándares internacionales, una autopista de montaña comprendida con túneles, viaductos y unos niveles de seguridad que nunca vistos en la República ¿Quiénes Dominicana. van a construir eso? Eso también se licitará, don Guillermo. Todavía no existe ningún agente privado que se esté adjudicado porque es un proceso que estamos en estructuración en lo que son los análisis financieros, técnicos, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas, para determinar el mejor trazado, para identificar los estudios, por ejemplo, geotécnicos, sísmicos. Entonces, en los próximos meses estaremos ya lanzando la licitación pública internacional para ese proyecto. Licenciado Simón Freund,
con usted siempre es importante hablar de proyectos realistas, no de imágenes, imaginativos. También usted tiene responsabilidad. Parqueos públicos en la capital dominicana y en Santiago. ¿Cómo le explicaría a usted? Anunciamos hace 2 semanas el programa de Parquéate RD, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas. El presidente anunció en ese acto, en ese evento, la construcción de alrededor de 20 estacionamientos con una inversión superior a los 500 millones de dólares en esos 20 parqueos para solucionar el tránsito en la ciudad de Santo Domingo y en la ciudad de Santiago. Hemos iniciado con lo que es la terminación de un estacionamiento que estaba a medio término en la zona colonial, en la Tarazana. Estaremos construyendo parqueos, por ejemplo, en el Estadio Quisqueya, frente al Ministerio de Obras Públicas, en la feria, donde se aglutina una gran cantidad frente a la Suprema Corte. Frente a la Suprema Corte de Justicia, al lado justamente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, que estos parqueos vendrán a ayudar todo lo que es esa aglomeración de vehículos en esa localidad, todo el que va, los abogados que van a los tribunales, tienen la dificultad de poder obtener estacionamiento. En Tarien también estaremos construyendo parqueos en el área de Gascue, que también es una zona muy afectada, muy impactada por la gran cantidad de oficinas públicas que se encuentran en esa área. Esos son proyectos puntuales que ya están en proceso de estructuración y licitación. En las próximas semanas estaremos anunciando las licitaciones de esos parqueos que vendrán en alianza público-privada. Porque definitivamente el presidente le ha dado confianza a los agentes privados de que en este tipo de proyectos se puede invertir, de que tiene una contraparte estatal que respeta los procesos, de que va a llevar procesos transparentes, revestidos de toda la seguridad jurídica. Y hemos recibido inmensas inquietudes y solicitudes e intereses de los agentes privados de participar en este tipo de proyectos, principalmente el tema de parqueo, porque ya se han identificado que es un proyecto que está ahí a la vuelta de la esquina, que viene a solucionar un problema mayúsculo en la ciudad de Santo Domingo y que a la vez también, por qué no decirlo, es un proyecto que puede ser rentable económicamente para el sector privado. Licenciado Sigmund Freud, usted sabe que el pueblo dominicano, estoy hablando a nivel de las instituciones tradicionales de la República Dominicana, no conocíamos la posibilidad de que pudiéramos tener una dirección general de alianza público y privadas. Vemos a un profesional joven como usted, comprometido con la administración del presidente Luis Abinader como Partido Revolucionario Moderno, porque usted es el asesor legal también. Así es. de la principal fuerza política del país. Lo vemos actuar, pero muchos dominicanos se pudieran preguntar, pero tantos proyectos de tantos millones se van a poder materializar en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica. ¿Qué le diría a usted? Esa es la gran oportunidad y yo creo que el gran reto que tenemos, pero también estamos convencidos de que se van a hacer por 2 cosas. Primero, la voluntad del presidente. Una voluntad clara y precisa de que estos proyectos deben llevarse a cabo. Ha estado acompañándonos en todo momento. El presidente supervisa de manera directa y constante la ejecución de estos proyectos. Pero segundo, don Guillermo, es la única manera mediante la cual nosotros podamos hacer obras de infraestructura en este momento de tanta dificultad, en el cual el Estado ha tenido que utilizar gran parte de esos fondos para lo que son las ayudas sociales, para lo que son el tema de salud, para lo que son las inversiones, por ejemplo, en el área de educación, para la compra de los equipos virtuales para poder continuar el año escolar. Como los recursos del Estado se han ido en gran medida a esos 3 puntuales tan importantes, requerimos de la inversión del sector privado para poder llevar a cabo estos proyectos de infraestructura que no pueden detenerse, porque República Dominicana debe seguir avanzando. Nuestro nivel de inversión en infraestructura anda por alrededor del 2.95% del Producto Interno Bruto, cuando los estándares internacionales establecen que una inversión óptima para países en vía de desarrollo debe oscilar cerca del 6% del Producto Interno. Pero estamos hablando de sociedades, gobierno, sector privado. Correcto. Es que esa es la naturaleza de este tipo de proyectos. Es que el sector privado confíe en el sector público para desarrollar proyectos que tengan impacto social, porque eso es importante. Estamos entonces comprometiendo actores económicos privados con la fuerza del poder político, correcto, con la administración, llevando propósitos comunes.
licitaciones. Transparente, con licitaciones y no predispuesto ya o con asignaciones previas para sectores económicos. Exactamente. El gran atractivo que ha tenido, que ha generado esta figura, es el hecho de que los agentes privados han identificado un gobierno que ha dicho desde el primer momento que aquí va a haber transparencia y que es el momento de invertir en la República Dominicana. Entonces, cuando a los agentes privados se les da esa tranquilidad, entonces los agentes privados están dispuestos a invertir su capital en proyectos que son de interés social, porque son importantes. Todos los proyectos que nosotros estaremos ejecutando mediante alianza público-privada son proyectos de interés social, que es el principal elemento que deben tener todos estos proyectos APP que se ejecutan. Licenciado Sigmund Freud, hay algo que no puedo dejar de tocar, y es, usted es un profesional del derecho, muy conocido, reputado, y ahora hay una comisión que usted coordina para crear las normativas del derecho público. ¿Qué diría usted? Sí, el presidente nos designó para coordinar una comisión de notables juristas, integrada por muchos juristas capacitados en el derecho público constitucional, derecho administrativo, derecho tributario, para terminar de estructurar todo lo que es el sistema normativo que está pendiente por ejecutar en virtud del mandato de la Constitución del año 2010. Recuerden que la Constitución del año 2010 ordenaba y creaba una serie de instituciones nuevas y ordenaba nuevas figuras. Y en el mismo mandato del texto constitucional establecía la necesidad de que se crearan leyes y reglamentos que vendrían a complementar este texto. ¿Y no se habían hecho? No se habían hecho. Por ejemplo, el caso de la jurisdicción contenciosa administrativa. Usted sabe que ha sido la gran cenicienta del Poder Judicial por dos razones fundamentales. ¿Por qué? Porque todavía no se ha creado la jurisdicción de alzada en materia contenciosa administrativa. Tenemos un Tribunal Superior Administrativo agotado, que no tiene capacidad de poder desarrollar a plenitud sus competencias porque todos los casos llegan a ese tribunal. No existe la jurisdicción contenciosa de primera instancia, como establece la Constitución de la República. ¿Y eso a qué se debe? Debido a la ausencia de una ley. No tenemos la normativa, no tenemos un régimen procedimental contencioso que venga a aplicar a los procedimientos que se llevan a cabo ante esa instancia tan importante. Entonces, ese es un ejemplo de una norma que está ausente, que de la Constitución del año 2010 y hoy, 11 años después, no se ha podido poner en práctica. Entonces, ¿eso qué provoca? Eso provoca también inseguridad jurídica, porque cuando tú quieres reclamarle al Estado, en casos como este, por ejemplo, no tenemos dónde acudir. Tenemos una instancia totalmente acogotada. Entonces, una muestra de lo que es el presidente, de lo demócrata que es el presidente Luis Abinader, es que, como usted sabe, ningún presidente de la República hasta este momento le ha interesado fortalecer la jurisdicción contenciosa. ¿Por qué? Porque es la jurisdicción, evidentemente, la cual le da a los ciudadanos la posibilidad de reclamar sus derechos cuando la administración actúa en contra de ellos. Estamos hablando de que se va a acabar con conculcarle derechos a dominicanos. Definitivamente, definitivamente. Por ejemplo, una de las figuras que nosotros vamos a consagrar, que la Constitución lo establece en el 148, es el tema de la responsabilidad civil de los funcionarios. Así es. Aquí el que haga daño a un usuario, a un ciudadano, ya sea adrede, ya sea por dejar de actuar, tiene responsabilidad. La Constitución así lo establece. Estamos buscando el régimen de consecuencia dentro de las normativas legales públicas. Así mismo es. Licenciado Sigmund Freud, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse del pueblo dominicano aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. Bueno, la exhortación es que al pueblo dominicano siga viendo, siga observando de manera detenida este presidente y líder que tenemos. Una figura que está trabajando 18 horas al día en la mejora de las condiciones de la sociedad dominicana. La verdad que no hay una sola semana en la cual no se anuncie un plan, un programa, se ejecute un proyecto que el presidente ya ha venido preparando, elaborando con su equipo desde hace muchos años atrás. Este es un gobierno de cero improvisaciones, un gobierno que está ejecutando en base a un plan previsto, un gobierno que se preparó para llegar al poder y poder entonces ejecutar lo que son las grandes reclamaciones, las grandes necesidades, los grandes proyectos que el país requiere. Entonces, yo le exhorto al pueblo que siga apoyando al presidente, que siga confiando en el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido de gobierno, el partido que llevó al presidente al gobierno, a los compañeros también que sigan confiando en este gobierno, que tengan paciencia, que los problemas se van a ir solucionando,
que vamos a ir generando las soluciones para que todo... Y que le vamos a dar Claro, empleos. todos los dirigentes, militantes del Partido Revolucionario Moderno estarán en la administración pública. Eso lo pueden confiar porque es un mandato del presidente de la República. Así que no perdamos la fe. Este es nuestro gobierno. Este es el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, Moderno. Y este es el gobierno del pueblo dominicano. Es el gobierno de todos. Un presidente que ha llamado a la unidad, que no está en diatribas, que no está en divisiones, sino que está en mejorar las condiciones de los dominicanos. Así que muchísimas gracias, don Guillermo, por permitirme otra vez venir a esta tribuna democrática y poder expresar nuestras ideas, nuestros planes a ese pueblo que nos está viendo. Licenciado Simón Freund, a nosotros nos da mucho placer que un joven profesional como usted está comprometido con el aporte honesto al trabajo político desde la Dirección General de Alianzas Público y Privadas. Nosotros también nos sentimos muy orgullosos de ver profesionales como usted aportándole constructivamente a un pueblo dominicano de grandes esperanzas. Les reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Y a ustedes, amigos televidentes, dentro de un momento les vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, el ingeniero Antonio Almonte. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas del gobierno del presidente Luis Abinader, un dirigente, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, un hombre que luchó por el cambio político desde siempre, fundador del PRM. Ingeniero Antonio Almonte, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole a un dirigente del PRM tan destacado en este trabajo del cambio político, ¿qué le significa a usted acompañar al presidente constitucional de la República, a Luis Abinader, que hoy ejerce el poder político desde el Palacio Nacional en el cambio político? ¿Qué podría usted decirnos? Bueno, muy buenos días y permítame, don Guillermo, darle las gracias por esa invitación que para mí me honra de venir aquí a su programa y poder conversar con los televidentes. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero también reconocer y desearle éxito en este nuevo año, aunque estamos en febrero, pero si nosotros tomamos en cuenta su larga trayectoria y la solidez de su programa y del prestigio, yo considero que es un deber ciudadano desearle lo mejor. Muchas gracias. Y que siga cosechando éxito en su programa de todos los domingos. Mire, la experiencia mía en el gobierno de Luis Abinader ha sido una de las experiencias más importantes, extraordinarias en mi vida política. Y lo ha sido por razones que incluso se lo he expresado a él recientemente por escrito. Y es que el curso, primero, nosotros estamos acompañando a Luis Abinader desde hace ya muchos años, en las diferentes jornadas. Más de 9 años. Sí, mucho más. Y la amistad nuestra tiene más de 20 años. Así es. Pero el acompañamiento ya en su trayectoria, en las últimas 2 elecciones, en sus aspiraciones presidenciales, hemos estado al lado de Luis Abinader de manera incondicional. Y usted lo ha presentado siempre como el presidente y líder del PRM. Así es. Fue inicialmente el líder de un gran grupo del PRM que decidimos trillar con él el camino de construcción de una opción o una alternativa presidencial y de gobierno a lo que era el PLD. Y después, creciendo y trabajando, se constituyó en el líder de todo el Partido Revolucionario Moderno. Y hoy Luis Abinader es el gran líder político, el principal líder político de la nación. Un liderazgo fundamentado en varias piezas, pilares. Uno de ellos es la dimensión ética, de transparencia, de institucionalidad
que él exhibe en su liderazgo político, en su quehacer dentro del PRM y ahora en el gobierno. Y eso es fundamental para este país. Este es un país que se mantuvo durante 16 años corrido en una especie de sombra permanente, en una especie de opacidad permanente en lo que se refiere al manejo de las cosas del Estado y a las transacciones. Entonces se destaca porque es un presidente que está en comunicación con el pueblo dominicano. En los gobiernos del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández y de Danilo Medina eran mudos, no hablaban. Así es. Y el presidente Abinader no solo habla de esa manera de que estoy en una tribuna y hago un discurso, sino se reúne con sectores, visita comunidades, habla con los líderes, los recibe en el palacio, pero también se desplaza a los municipios. El domingo pasado se hizo un consejo de ministros en Santo Domingo Este. Y realmente primera vez y fue y emocionante escuchar a representantes de los diferentes sectores sociales, productivos de Santo Domingo Este, la juventud, las mujeres, organizaciones no gubernamentales, el alcalde de Santo Domingo Este. Los profesionales, todos. Expresar y describir las necesidades del municipio y sus sueños expresados en proyectos que son realizables. Y era muy impresionante también cómo el presidente Luis Abinader iba discutiendo y contestándole y finalmente haciendo un resumen de la propuesta pública de obras e iniciativas que se van a iniciar rápidamente en Santo Domingo Este para contribuir a su desarrollo. Esa es una manera de un gobernante ejercer la función tal, de manera horizontal, en una comunicación horizontal con los ciudadanos y vinculado a la población, sus necesidades y sus aspiraciones. No es un político almidonado, encajonado, no es acartonado, es un político realmente auténtico y que su preocupación fundamental es la eficiencia de su ejecutoria de gobierno. Ingeniero Antonio Almonte, usted tiene una responsabilidad como ministro de Energía y Minas del gobierno dominicano. ¿Cuáles son los desafíos que tiene usted por delante en este sector de la energía eléctrica? Bueno, fíjese, el primer desafío en el sector de energía eléctrica para el pueblo dominicano es, como dicen por ahí, se dice en una sola palabra, terminar con los apagones. Recuérdese que durante años, durante décadas, los apagones en el país tenían dos razones fundamentales. Una era muchas limitaciones en lo que se refiere a la capacidad de generación de electricidad. Digámoslo en términos sencillos, faltaban plantas eléctricas con capacidad de generación o plantas eléctricas que pudieran producir a precios asequibles. La segunda razón se hablaba de los apagones financieros, una crisis en la gestión de las empresas distribuidoras que la hacía incapaces de pagar la factura corriente y entonces las generadoras que estaban funcionando no proveían todo. Es decir, no le pagaban a los generadores. A los generadores, a pesar de que compraban la energía, la distribuían, pero no le pagaban a los generadores. Nosotros estamos trabajando en las dos dimensiones para cumplir con ese reto. En primer lugar, comenzando por lo último, las distribuidoras están pagando desde que llegamos al gobierno, estos últimos 5 meses, están pagando toda su factura corriente antes de 30 días. Usted está hablando entonces de norte, de sur y de este. Están pagando mensualmente. La factura, ¿cuántos millones le están pagando? No le puedo decir, pero son miles de millones de pesos que nosotros pagamos porque la compra. Estamos hablando de más de 140 millones de pesos, de dólares mensuales. Claro. Pero también le pagaron unos 300 millones de dólares de deuda que cuando llegaron a las generadoras. Así mismo, deuda que teníamos acumulada desde hacía tiempo y hemos estado pagando esa deuda. Ahora bien, lo que le quiero decir respecto a lo siguiente, el pago de esas facturas ha evitado los apagones financieros, sino que ya las generadoras reciben el pago que corresponde a su producción y a su venta, y eso permite que se abastezca el mercado siempre
suficientemente. ¿Eso se llama eficiencia en el gobierno, en los cobros? Eso es eficiencia en la facturación, eficiencia en los cobros y además en la gestión, en lo que se refiere a privilegiar el cumplimiento de ese compromiso y no a desviar los recursos que se reciben fruto de la comercialización de la distribuidora en fines o en cualquier otra cosa. Nosotros sabemos que como distribuidora la tarea principal es mantener el servicio. Y para mantener el servicio tú tienes que pagarle a quien te provee el producto, que en este caso son los generadores. Hay también una gestión que tiene que ver con reducir los costos financieros. Me refiero a lo siguiente: los costos financieros de deudas que tenemos se incrementaban con la mora. Y la mora, a una tasa a veces inconveniente, se iban acumulando y por consiguiente teníamos mayores costos financieros. Desde agosto a diciembre nosotros hemos estado reduciendo a un ritmo de, por ejemplo, en diciembre ya en esos meses habíamos reducido en alrededor de 75 millones de dólares los costos financieros de las empresas distribuidoras. Eso significa una gestión más eficiente. Por otro lado, sabemos que las distribuidoras, para reducir su déficit financiero general, que heredan desde hace muchos años, tienen también que elevar su eficiencia en lo que se refiere a gestión de recursos humanos y básicamente en las compras y contrataciones. Las compras y contrataciones es la fuente, es el renglón principal de costos operativos de la distribuidora. Segundo renglón de la distribuidora que encontramos era el de personal. En compra y contrataciones nosotros hemos reducido un ritmo promedio de 3 millones de dólares mensuales desde agosto a diciembre. Se están economizando. Economizando 3 millones de dólares mensuales, que es un ritmo muy elevado en comparación a como era antes. Esa reducción en los costos operacionales tiene que ver con la mejor calidad en las compras, proceso transparente de licitación, de concurso, de comparación de precios, dependiendo del volumen de la compra, y tiene mucho que ver con las contrataciones y subcontrataciones. Las empresas distribuidoras fueron utilizadas por el gobierno del PLD como un botín político, como un botín que servía para, mediante un conjunto de contrataciones, muchas de esas innecesarias, o contrataciones necesarias, pero entonces con precios de servicio y de productos súper elevados, entonces era una fuente de pérdida de dinero por parte de las empresas distribuidoras. Pero ¿qué pasa? Que también las distribuidoras servían para el financiamiento de campañas electorales, de regidores, de diputados, de síndicos, etcétera, del partido del PLD. En esta gestión iniciamos un proceso de revisión de todas esas contrataciones, hemos anulado mucho y estamos ahora de una manera que cada vez que se va a hacer una compra significativa, en términos de los millones que implica la inversión, se conoce en una mesa larga, la mesa del Consejo Unificado de las Distribuidoras, de Administración de las Empresas. Señor ministro, y eso ha ayudado mucho a reducir los costos. Sí. Señor ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, usted además tiene una responsabilidad grande, la transparencia. Es decir, en medio de tantas irregularidades que se han denunciado en Edenorte, Edesur, Edeeste, todas esas irregularidades, todos esos escándalos van a tener un régimen de consecuencia. ¿Cómo lo explicaría usted? Bueno, don Guillermo, nosotros no podemos hacer un diagnóstico de la situación del sector eléctrico y particularmente de las distribuidoras, un diagnóstico oral, con regularidad al pueblo dominicano, explicarle lo que ha sucedido y no proceder. O sea, es un compromiso, en mi caso como ministro de Energía y Minas, que cuando las auditorías que están siendo realizadas y algunas ya en fase final, de informe final, tengamos esa documentación final, la vamos a remitir al Ministerio Público. De hecho, ya le hemos remitido algunas informaciones preliminares al Ministerio Público. Y lo hemos hecho de esa manera porque no queremos que se confunda la persecución de delitos
con persecución política. Estamos hablando del robo público. Exacto, con un affair político. No. Es responsabilidad de cualquier ministerio, de cualquier funcionario público, que cuando encuentre con fundamentos suficientes, como los hay en el sector eléctrico, ilícitos que tengan categoría penal, hay que someterlo al Ministerio Público para que se proceda en correspondencia. Y ese es un compromiso de mi ministerio. Nosotros hemos remitido algunas informaciones, estamos a la espera de un informe final de las auditorías que se están realizando, lo vamos a dar a conocer a la población y lo vamos a remitir al Ministerio Público. Esperamos que se proceda por los canales y como corresponde. ¿Habrá un régimen de consecuencia? Ya no se puede seguir robando del Estado sin que se le sancione. Además, lo que se hizo en el sector eléctrico fue en muchos aspectos una barbaridad. En las distribuidoras, en Punta Catalina y en otras áreas. Y eso significa que si nosotros queremos cambiar el curso, los acontecimientos y regenerar nuestra nación y la institucionalidad democrática, tiene que haber régimen de consecuencia. Pero el régimen de consecuencia no es una palabra, es la responsabilidad de los funcionarios en cuanto a poner en movimiento y dar a conocer los elementos que pueden traer las consecuencias penales condignas a los delitos cometidos. Ingeniero Antonio Almonte, plantas Punta Catalina, 2 plantas, Odebrecht y también los contratistas que construyeron la planta. ¿Qué es lo que está pasando con esas 2 plantas de Punta Catalina que antes de usted ser ministro, antes de llegar al gobierno, antes de que el pueblo dominicano mayoritariamente en primera vuelta nos eligiera y eligiera como presidente al presidente Luis Abinader, usted la denunciaba? ¿Qué diría usted? Yo puedo decir que, como usted dice, la denunciamos antes. Y llegado al Ministerio de Energía y Minas, y en mi condición a la vez de responsable de la CDE, dentro de la cual está la administración de Punta Catalina, nos hemos dedicado a una revisión ya en el terreno del proceso y de la situación de Punta Catalina. Y por un lado encontramos que la planta número 1, que fue entregada provisionalmente en octubre de 2019 a la anterior administración y que la operó hasta que nosotros llegamos en agosto, la planta número 1 presentó un conjunto de deficiencias, de fallas, que hicimos la reclamación inmediata. Ya en el mes de septiembre habíamos remitido al contratista Odebrecht una relación de más de 12 fallas, deficiencias de sus sistemas, equipos, piezas clave de la planta número 1. Y de la planta número 2, alrededor de 8. El consorcio constructor nos respondió e iniciamos un proceso de discusión. Y en octubre finalizaba el año de garantía de la planta número 1. Lo que quiere decir que si en octubre nosotros emitíamos el certificado de aceptación definitiva, entonces Odebrecht podía desentenderse de esa planta. Nosotros no emitimos el certificado de aceptación definitiva porque simplemente la planta número 1 tenía y tiene fallas relevantes, reconocidas algunas de ellas por el propio consorcio. Estamos hablando de vicio de construcción. Vicio de construcción. Y nosotros no podíamos emitir un certificado de aceptación definitiva hasta que esos vicios no fuesen corregidos, algunas piezas sustituidas de acuerdo a lo que dice el contrato para satisfacer al cliente o al contratante, que en este caso es el gobierno dominicano. Igual que es el pueblo dominicano. Y eso es bueno que se reitere. Ese certificado de aceptación definitiva debió, de acuerdo al contrato, debió ser emitido por lo menos a finales de octubre. Nosotros comunicamos formalmente al consorcio que no íbamos a hacer carta de aceptación definitiva
hasta que no quedaran satisfechos los requerimientos del gobierno sobre Punta Catalina 1. En Punta Catalina 2, que fue aceptada provisionalmente en abril del año pasado, a pesar de que en marzo, la caldera de Punta Catalina 2, en marzo, en plena administración de los incumbentes anteriores de la CDI de Punta Catalina, en marzo del año pasado, 2020, la caldera tuvo un fallo que duró sin funcionamiento Punta Catalina 2 por más de 30 días. Y en abril al principio expresó otro fallo de varios días Punta Catalina 2. Y sin embargo, en medio de esa evidencia de fallas estructurales importantes en la caldera de Punta Catalina 2, la administración pasada aceptó como bueno y válido de manera provisional la planta Punta Catalina 2 de parte del consorcio. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora vuelve y se reitera la misma falla de marzo y abril del año pasado en la caldera de Punta Catalina 2. Y le voy a decir dos cosas. Primero, una falla de esa magnitud en la caldera de una planta termoeléctrica no ocurre en ninguna parte del mundo antes de 10, 12 o 13 años. Eso es impensable. Eso no se le puede decir a nadie que una planta todavía casi en fase de prueba presente daño de esa magnitud. Cuando digo daño de esa magnitud, porque para reparar la caldera, en aquella ocasión y ahora, ha tenido que recurrirse a la importación de piezas, equipos, y a la importación o a la contratación de expertos para que vengan a hacer labores de soldaduras y de reparaciones, etcétera, desde Italia, desde Brasil, desde Colombia, y también la asistencia del fabricante de Estados Unidos. La magnitud de los daños en esa caldera es muy importante. Y nosotros, como responsable, en abril debe emitirse la certificación de aceptación de la Catalina 2, no está en nuestros planes en esas condiciones, porque lo que tenemos nosotros ahora mismo es lo siguiente, don Guillermo, que hemos comprado un Mercedes-Benz nuevo, que nos costó muchos millones de dólares, y sin embargo cuando abrimos ese Mercedes nuevo tiene muchos remiendos, el motor tiene remiendos importantes, y hay piezas que hay que salir a reparar y a soldar en un patio, por ahí. Entonces usted dice, no, devuélvame tome su carro y deme uno nuevo. Entonces nosotros estamos ahora a expensas de recibir una Punta Catalina que nos costó más de 3.000 millones de dólares y que sin embargo todavía iniciando presenta muchos desperfectos y remiendos. Entonces estas dos plantas, ¿qué van a producir? Ellas están produciendo, pero de una manera muy inconsistente. Y debo decirle, por ahí ha dicho alguien, bueno, hay un problema de operador. No. El personal, en más de un 90%, incluyendo los ingenieros y técnicos principales, el personal que está operando la central termoeléctrica Punta Catalina es el mismo personal que estaba antes y que fue entrenado por el consorcio para ello. Se ha querido decir que se han cancelado los técnicos. No es cierto. Las cancelaciones o desvinculaciones que se hicieron al principio de este gobierno fue de algún personal administrativo, no los ingenieros que trabajan en Punta Catalina, sino algún personal administrativo que trabaja en la oficina de aquí de la ciudad, y es normal porque llegó una nueva administración de Punta Catalina y quería tener un personal de apoyo administrativo de mayor confianza. Pero los ingenieros técnicos fundamentales están todos ahí. Es más, lo que hemos hecho es lo contrario, es fortalecer con nuevos ingenieros la capacidad técnica de Punta Catalina, de la administración y gerencia de Punta Catalina. Es un problema estructural de diseño y además hay algo que estamos investigando, don Guillermo, y lo voy a decir aquí por primera vez. El consorcio y la administración anterior de Punta Catalina colgó en la página web de la CDE una versión del contrato de Punta Catalina con todas las especificaciones en donde establecía, y después fue escrito y explicado así en diferentes artículos en la prensa y en intervenciones televisivas por el anterior administrador de Punta Catalina, de que la capacidad bruta nominal de esa central era 376 megavatios. Lo cierto es que recientemente hemos recibido una comunicación
de parte del fabricante de la caldera, donde dice que 360 megavatios, no 376. O sea, menos. Menos. Nosotros estamos en un proceso de reiteración mediante una solicitud ya más formal al fabricante de la planta para que emita una certificación de ya con mayor formalidad. Tenemos una carta formal con el membrete de la pero queremos confirmar más esa definición. Lo cierto es que nosotros ya hemos denunciado el año pasado, no sé si recordará, Sí, es verdad. basado en pruebas que se hicieron a la planta, de que cumpliendo con las especificaciones técnicas de diseño, la potencia máxima de esa planta, de cada una de ellas, no debió ser más de 350, 360. Y resulta que ahora lo que está diciendo el fabricante es que la potencia de la caldera es exactamente la que nosotros decíamos y no 376. Ahora, ¿qué significa eso? Que mantener como se mantuvo durante un largo tiempo, en el caso de Punta Catalina 1 durante más de un año y Punta Catalina 2 durante largos meses, trabajando en un régimen superior a su límite de diseño, podía producir, lo dijimos y está en la prensa el año pasado, los defectos que estamos mirando ahora. Para eso, nosotros hemos iniciado una auditoría general de Punta Catalina, auditoría financiera, económica, pero también hay una auditoría que tiene que ver con el manejo de la central Punta Catalina desde 2019 a la fecha, por parte, o hasta agosto de 2019 hasta agosto de 2020, la gestión de Punta Catalina, que va a sacar a relucir muchos elementos que posiblemente determinen culpabilidades que tendrán que ser explicadas. Ingeniero Antonio Almonte, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero usted es un destacado dirigente del Partido Revolucionario Moderno. ¿Qué está haciendo usted por sus compañeros PRMistas que quieren ir al gobierno, igual que usted, a nuestro gobierno, a servirle al pueblo dominicano? ¿Qué diría usted? Mire, don Guillermo, yo no puedo dejar de decir que soy un satisfecho, un orgulloso miembro del Partido Revolucionario Moderno. Tengo mucha pasión por ese partido, los militantes y los dirigentes de ese partido. Y bueno, he sido parte del equipo que fundó ese partido, miembro de la dirección ejecutiva del inicio y he tenido muchas responsabilidades. Y trabajamos duro, muy duro, para persuadir a una gran cantidad de dominicanos de que había salida, de que había otra opción, de que el destino de la República Dominicana no era la oscuridad del PLD. Y en eso tuvimos un líder que nos inspiró y nos acompañó contra viento y marea, incluso el COVID, que fue Luis Abinader. Ahora, desde el gobierno, nosotros sabemos que hay dos responsabilidades. Una, el ejercer el poder, la condición de funcionario, teniendo como referencia principal el interés nacional, satisfacer lo que son las expectativas del pueblo. En el caso eléctrico, por ejemplo, el sector eléctrico y de minería, transparencia, terminar con la corrupción, hacer más transparencia a todas las transacciones y garantizar una calidad de servicio eléctrico, que significa eliminar en algún momento los apagones y que la gente también pague lo que corresponde. Ahora bien, hay otro compromiso y es aquellos compañeros y compañeras del partido que se sacrificaron, que lucharon, que luchan y que tienen calidades también, formen parte del gobierno, trabajen, adquieran experiencia y se desarrollen y contribuyan ya directamente al cambio que ellos querían. Y eso estoy haciendo yo. Yo he dado participación, estoy dando participación a compañeros y compañeras del partido que están ocupando posiciones, han pasado a ocupar y seguirán ocupando posiciones en el tren administrativo del Ministerio de Energía y Minas, para que con su profesión, con sus derechos, con su experiencia, contribuyan efectivamente a que se produzca ese cambio. Y puedo decir... Entonces, por eso es que dicen que Toñito Almonte no le ha dado la espalda a los PRMistas. No, en ningún momento. Yo recibo a los compañeros
en mis oficinas, recibo a los compañeros en mi casa. Le digo la verdad cuando tengo que decírsela, y esa verdad significa que a veces le digo, no puedo recibir a nadie hoy porque tengo un compromiso, pero generalmente yo converso, recibo. Usted nunca va a escuchar a un compañero diciendo que no lo recibí, que no hablé con él. Y lo que podrá escuchar a alguien que diga, no me nombró, porque yo le he dicho a todos, no puedo hacer lo que criticaba. Yo no puedo tener nómina en exceso, no puedo... Pero está nombrando los PRMistas. Los PRMistas los estoy nombrando, los he nombrado y principalmente compañeros de casi todos los municipios alrededor de la capital que pueden trabajar y del Distrito Nacional. Ingeniero Antonio Almonte, siempre nos complace que un hombre del presidente como usted tenga siempre la oportunidad de comunicarse con el pueblo dominicano, y lo ha hecho aquí en Aeromundo. Vamos a permitirle a que usted pueda despedirse haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Sí, cómo no. Dos cosas le voy a decir, don Guillermo. Primero, quisiera tener el privilegio de una nueva invitación para hablar del tema minero en otra ocasión. Sí, que se quedó. Quiero exhortar al pueblo dominicano que tengan confianza en ese líder de los nuevos tiempos, de las nuevas circunstancias muy difíciles por el tema sanitario, por el tema de la crisis económica, por el tema de la quiebra moral que vivimos durante 16 años corridos en el gobierno. Ese gran líder que se está desarrollando y considerado por todos, que es el Luis Abinader. Y que tenga también fe y confianza en que el equipo que yo presido en el Ministerio de Energía y Minas va a terminar con los apagones, con la corrupción y el despilfarro en el sector eléctrico de República Dominicana, y vamos también a impulsar, respetando el ecosistema, respetando las condiciones ambientales, el desarrollo y la expansión de la actividad minera y la producción de minería en la República Dominicana. Ingeniero Antonio Almonte, nosotros siempre muy complacidos. Nosotros creemos que este tipo de conversación siempre hay que hacerla frecuente con usted, un experto en el tema energético y también que conoce el tema minero. Hoy no hemos podido tratar por el tiempo el tema minero, pero sabemos que en esta próxima semana usted va a tener la oportunidad en una rueda de prensa de expresar los alcances de lo que está ocurriendo en San Juan de la Maguana con el desarrollo de la mina Los Romeros. Entonces, nosotros también volveremos con usted aquí para que usted le siga aportando al pueblo dominicano lo que está ocurriendo en esta transformación en el Ministerio de Energía y Minas, que usted tiene la responsabilidad de dirigir. Le reiteramos que siempre estará a su disposición este programa. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, hoy en la Suprema Corte de Justicia no hay entendimiento, no hay explicaciones. Y hoy nos vamos a referir a lo que un magistrado denuncia, diciendo un miembro del Consejo del Poder Judicial que le pide explicaciones al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina Peña, que explique el destino de 750 millones, que dónde están esos 760 millones de pesos dominicanos que ha manejado el Poder Judicial en la República Dominicana. Nunca antes se había visto un cuestionamiento a un presidente de Suprema Corte de Justicia y se ha hecho silencio. Señor presidente, también tantos desacuerdos que se están viendo en la Suprema Corte de Justicia, de acuerdo a nuestras fuentes, entre jueces de la Suprema
que no entienden al titular de la Suprema Corte de Justicia. El pueblo dominicano necesita explicaciones en estos tiempos de transparencia y de libertad. Por otra parte, señor presidente, hoy domingo están ocurriendo acontecimientos grandes en Haití. Sí, todos recordamos y sabemos que la República Dominicana es el único país que hace frontera con Haití. ¿Qué está ocurriendo? Están tratando de derrocar al gobierno que preside Jovenel Moïse, porque todas las fuerzas políticas de oposición, religiosas, empresarios, fuerzas vivas de Haití, le piden la renuncia. Y dicen, dentro de ese clima de violencia, que no va a poder continuar en el poder político. Sin embargo, la constitución de ese país dice que ese presidente Jovenel Moïse tiene que permanecer como presidente de Haití hasta el 7 de febrero. Y que lo que está ocurriendo, llamando a huelga general y desórdenes, muertos, heridos, violencia, es que eso mismo se lo han pedido y ha ocurrido con los últimos 3 presidentes que ha tenido Haití. Para nosotros, como República Dominicana, señor presidente, y usted ha estado tomando las medidas, y nuestras Fuerzas Armadas muy atentos, hoy hay una amenaza grande que busca el derrocamiento de ese gobierno. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional? La comunidad internacional está apoyando el mantenimiento del presidente constitucional de Haití, Jovenel Moïse. Esa situación es alarmante y tenemos que seguir en alerta. Y qué bueno que usted está siguiendo paso a paso todas las informaciones que están ocurriendo en esa nación a través de nuestra embajada y también por los canales en la frontera dominico-haitiana. Muchas gracias. Y como siempre, queremos agradecerle a cada uno de ustedes esa amabilidad al escoger Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que está recibiendo y seguirá recibiendo respuesta para su bienestar, el bienestar del pueblo dominicano en este gobierno del cambio del presidente Luis Abinader. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.